Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. ¿Alguna vez te has preguntado si una separación tan comentada como la de Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek puede tener una razón oculta? Comenta abajo tu teoría. La historia de amor entre Tuba Büyüküstün y Engin Akyürek siempre ha sido tema de conversación entre los fanáticos del drama turco. Dos estrellas, dos corazones que alguna vez latieron al mismo ritmo, ahora separados por una verdad que nadie esperaba. Todo comenzó hace unas semanas, cuando Engin Akyürek fue visto saliendo de un restaurante en Bebek junto a una misteriosa mujer de cabello corto y sonrisa encantadora. Las fotos no tardaron en circular y el silencio de Tuba fue lo que más llamó la atención. En una entrevista exclusiva con una revista de entretenimiento, Engin finalmente rompió el silencio: siento que era el momento de ser honesto. Hay alguien más en mi vida. Estas palabras cayeron como una bomba entre los seguidores de la pareja. Comenta abajo si crees que Engin debió haber hablado antes. ¿Pero quién es esta mujer? Fuentes cercanas afirman que se trata de Melis, una editora de libros con la que Engin se habría reencontrado tras un evento cultural en Esmirna. Al parecer, entre ellos había una historia antigua que nunca llegó a cerrarse. La vida me está dando una segunda oportunidad, dijo Engin, mientras su mirada evitaba directamente la cámara. Tuba, por su parte, no tardó en dar su versión a través de sus redes sociales. No se trata de que me hayan cambiado por otra. Se trata de elegir caminos distintos. Lo amé profundamente, pero también me amo a mí misma, escribió en una historia que fue compartida miles de veces. Una frase, sin duda, que refleja dolor pero también determinación. Según testigos, la ruptura no fue repentina. Durante el último rodaje en el que participaron juntos, se notaba una tensión en el ambiente. No se miraban como antes. Tuba evitaba las escenas de contacto físico, contó un miembro del equipo de producción. Lo más impactante llegó cuando se filtró un audio en el que Engin confesaba a un amigo: no quiero seguir fingiendo. No soy feliz, y ella tampoco lo es. Esta revelación cambió por completo la percepción del público. Muchos pasaron de culpar a la nueva mujer en la vida de Engin a cuestionar si esta relación ya estaba rota desde hace tiempo. El drama se intensificó cuando Melis publicó una imagen en sus redes, donde se la veía leyendo un libro que, casualmente, Engin había recomendado meses atrás. Los comentarios se dividieron entre quienes la apoyaban y quienes la señalaban como la culpable de la separación. Nadie destruye lo que ya está roto, respondió ella en uno de los mensajes. En una reciente aparición en un programa de televisión, Tuba fue consultada directamente por el tema. Su respuesta fue clara: no hay culpables, solo decisiones. El amor no siempre basta. Esa noche, su mirada era serena pero sus ojos parecían guardar lágrimas no derramadas. Días después, Engin apareció en el aeropuerto de Estambul con semblante cansado, escoltado por su representante y evitando las cámaras. A pesar de no dar declaraciones, su expresión lo decía todo. Los periodistas intentaron obtener una palabra, pero él solo musitó: denos tiempo. Ese breve comentario fue suficiente para que las especulaciones volvieran a encenderse. Mientras tanto, los fans de la pareja no se quedaron de brazos cruzados. En redes sociales surgieron campañas con hashtags como #Engin Forever y #Respeto para Tuba. Algunos pidieron una reconciliación, otros defendieron el derecho de ambos a rehacer sus vidas. Pero la mayoría coincidía en que algo en esta historia no estaba completamente dicho. Una amiga cercana a Tuba reveló a una columna de espectáculos: ella luchó hasta el final. Intentó mantener la relación viva,
incluso buscó ayuda profesional, pero sentía que él ya no estaba emocionalmente disponible. Esa frase bastó para humanizar aún más el dolor de la actriz, quien había guardado silencio durante tanto tiempo. En medio de todo este revuelo, se filtró un mensaje privado que Engin habría enviado a un amigo cercano: me duele haberle causado sufrimiento, pero quedarme hubiese sido más cruel. Tuba merece a alguien que esté presente con todo su ser, y yo ya no podía ofrecer eso. Esa sinceridad tocó a muchos. De pronto, la narrativa del infiel cambió por la del hombre que ya no ama y no sabe cómo irse. Y en el fondo, también mostró la madurez emocional de ambos para enfrentar algo tan doloroso sin caer en ataques públicos. Tuba, días más tarde, publicó una foto en blanco y negro en la que se la veía caminando sola en la playa. Sin texto, sin emojis, solo ella y el mar de fondo. Una imagen poderosa que transmitía un mensaje claro: la soledad no es sinónimo de debilidad, sino de renacimiento. Por su parte, Melis también fue abordada por la prensa en una feria de libros. Con calma respondió: no estoy aquí para ocupar el lugar de nadie. Solo quiero vivir mi vida en paz. Engin es un ser humano antes que una figura pública, y merece ser feliz, igual que Tuba. Aunque sus palabras fueron medidas, el tono de su voz evidenciaba el peso de estar en medio de una polémica que no buscó. Lo más llamativo llegó cuando se descubrió que Engin había rechazado una nueva serie propuesta para grabar con Tuba. Los productores querían repetir la fórmula que tanto éxito les había traído, pero Engin se negó. No sería honesto ni para nosotros ni para el público, dijo su representante en un comunicado oficial. Esto avivó aún más los rumores de que la relación había terminado mucho antes de lo que se pensaba. Incluso algunos periodistas recordaron que, durante los últimos meses, ambos habían evitado coincidir en eventos públicos. En una entrevista posterior, Tuba dejó una frase que se volvió viral: el verdadero amor también sabe decir adiós cuando es necesario. Miles de mujeres la compartieron como símbolo de fortaleza femenina. Engin, por su parte, reapareció en un evento benéfico y habló brevemente con la prensa: no todo se puede explicar. Solo sé que ambos dimos lo mejor que pudimos. Ahora es momento de seguir adelante con respeto. Esa fue la primera vez que utilizó la palabra respeto y no amor al referirse a Tuba, lo que muchos interpretaron como un cierre definitivo. La historia que alguna vez pareció salida de un cuento de hadas turco había llegado a su fin. No con gritos ni escándalos, sino con susurros, con miradas tristes y decisiones difíciles. Pero también con una lección: incluso los amores más intensos pueden transformarse en caminos separados sin necesidad de odio. Hoy, tanto Tuba como Engin continúan con sus carreras. Ella prepara un proyecto internacional y él ha sido confirmado como protagonista de una serie en plataformas digitales. Ambos, lejos del otro, pero quizás más cerca de sí mismos. La historia de Tuba y Engin puede haber llegado a su fin, pero las lecciones que deja siguen resonando en quienes lo siguen. ¿Qué opinas tú? Comenta abajo si crees que merecían otro final. No olvides suscribirte al canal, darle like a este video y compartirlo con tus amigos si también siguen esta historia. Hasta el próximo escándalo del corazón turco.